podría llegar a pasar después de los comicios del día domingo. Por eso estamos en comunicación una vez más con Gabriel Rubinstein. Hola Gabriel, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy el INDEC anunció justamente que la inflación de octubre fue del 3,5%. ¿Es algo que se esperaba este valor que se repite de septiembre o algunos, como había leído, especulaban un poquito menos? Sí, por ejemplo, nosotros esperábamos 3,3%, pero no cambia la situación. Claro. Es igualmente una inflación muy alta y estamos en este régimen de muy alta inflación donde termina emitiéndose a razón del 50% anual, la inflación es del orden del 50% anual. Estamos en un régimen de alta inflación por un déficit fiscal alto que se financia con emisión monetaria. Sí. Entonces, para darte una idea, más o menos la base monetaria es 7% del PBI, se emite a un ritmo de 3,5% del PBI. Eso implica una inflación estructural del orden del 50%. Después algunos aumentan más, otros menos, todo lo que vos quieras, la calecita de los precios relativos. Pero la inflación en Argentina está muy alta por un déficit fiscal muy alto que se financia con emisión monetaria. Ajá. Bien, ¿y qué crees, Gabriel, que puede pasar después del domingo, que tanto se habla, esperar para hacer alguna inversión, esperar a ver cómo reacciona el mercado? Bueno, el tema es que después del domingo, pase lo que pase con el resultado electoral, hay que afrontar esta realidad. El gobierno tiene 2 años por delante y el primer paso para encauzar las expectativas y la situación económica es acordar con el Fondo Monetario. Sí. No tiene ningún sentido haber demorado todo este tiempo y seguir demorando. Argentina no presenta un plan económico y acá no se trata nada que ver con el tema de ponerse de rodillas o ponerse de pie o acostarse o no acostarse. Todo eso que dice el presidente es inconducente. Es cuestión de decir qué tipo de economía querés, cuál es el objetivo fiscal de mediano plazo que tiene que ser el superávit fiscal. Eso es independiente del Fondo Monetario. Si a nosotros nadie nos presta, no tenemos más remedio que vivir con nuestro propio financiamiento. Y la gente no quiere bonos en general, porque Argentina viene de muchos default, de mucha situación complicada. Entonces, si tenés que financiarte con emisión de dinero, siempre vas a tener inflación alta. Eso es algo que hace al ordenamiento interno que es independiente del FMI. Después podremos discutir, y ahí está la política para discutir cuánto es por aumento de impuestos, cuánto es por baja de gasto público, que es una discusión más compleja, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo ir bajando el déficit fiscal hasta tener las cuentas superavitarias en algunos años, lo más rápido que se pueda. Bueno, todas estas cosas se tienen que discutir con el Fondo Monetario. Yo estoy seguro que la oposición no va a poner palos en la rueda porque al contrario va a ser constructiva en esto. Y bueno, entonces que lo hagan cuanto antes. No tienen por qué esperar hasta marzo con esta situación de reservas y con esta situación inflacionaria es muy peligroso. Las reservas en este momento son negativas, las reservas netas, líquidas disponibles son negativas. No se puede esperar y esperar como el gobierno hace en general, de espera y no encara la solución de los problemas. Sí. Hoy yo escuchaba a algún economista, candidato además también, que decía, a ver, en la Argentina tiene un panorama pero muy complicado, muy negro, no sé si calificó con ese color o no importa. Y dijo, ¿por qué? Porque se acuerda con el fondo, bueno, obviamente tiene por un lado lo que vos decís, justamente una salida mucho mejor, una expectativa por lo menos, pero va a tener años complicados, ¿sí? En ese acuerdo para poder cumplir. Y si no acuerda, bueno, lo que vos mencionás justamente, que va a tener mucha complicación también, es decir, como que estamos en una encerrona, ¿o no? Yo creo que no, yo creo que si acuerda con el FMI se van a tranquilizar en serio las variables, no como dice Guzmán, que no logró tranquilizar la economía, pero si se acuerda con el FMI, un acuerdo lógicamente que podamos evaluar que sea cumplible, donde lo más importante también es la voluntad del gobierno en cumplirlo. No hay que dramatizar lo que se llama el ajuste fiscal, no hay que dramatizarlo, porque igual lo estamos pagando. Cuando todo el tiempo se desvaloriza el valor del dinero, eso se llama impuesto inflacionario, que aunque no nos demos cuenta en el día a día, lo vamos pagando. Entonces,
hacer el ajuste fiscal en estas condiciones de Argentina no es algo recesivo, es algo que va a beneficiar al país. Por lo tanto, yo creo que cuanto antes el gobierno encare esto, va a ser mejor, y si lo considerando, digamos, las cosas, el acuerdo con el fondo lo que va a quitar es el fantasma de que la economía entra en cualquier cosa, entonces se va a tranquilizar, y además que la oposición política, hoy es una oposición política de tono más liberal, no es una oposición política que quiere estatizar todo, entonces que complique la situación. Entonces, para vivir estos 2 próximos años de una manera más tranquila y que sean años relativamente aceptables, la llave la tiene el gobierno. Si el gobierno logra generar el acuerdo con el fondo y lo acompaña con coherencia, y no hay dudas de que lo va a cumplir ese acuerdo, y es un acuerdo razonable, que seguramente lo tiene que ser. Estamos ante el Fondo Monetario más benévolo de la historia. No es el problema del Fondo Monetario, es el problema de la coalición gobernante que se ponga de acuerdo. Y bueno, una vez que eso ocurra, los próximos años pueden ser bastante aceptables. Pero bueno, el gobierno es el que tiene la palabra en esta situación, ¿no? Ahora, Rubinstein, en estos números que hoy vemos, ¿se ve reflejado algún tipo de el efecto de las medidas que se tomaron en las últimas semanas, o recién el mes que viene podemos ver, por ejemplo, el tema de los precios congelados o los precios cuidados? Claro, lo que pasa es que si vos congelás precios, primero que ya vemos que no tuvo efecto concreto, aunque el mes que viene tenga un poco de efecto, vos no podés seguir congelando precios, porque si vas a estar, por un lado devaluás, ahora el 1%, seguramente después se devaluará un poco más. Los salarios todos los meses aumentan 2-3%. Las materias primas en el exterior están aumentando. Una empresa no puede tener congelada su estructura de costos si vos no congelás salarios, no congelás el dólar, no podés congelar solo los precios. Entonces, pues sí, bueno, por 60 días, bueno, y después el día 60, el día 90, ¿qué va a pasar? Entonces, yo creo que el congelamiento se notó que es una medida desesperada, incluso de los 1.400 productos, había 200 productos que ni existían. Sí. Se tomó como una medida un poco desesperada y descoordinada del resto. Vos no podés expandir, digamos, la cantidad de dinero al 50% anual y pensar que los precios se van a congelar. Es una cosa que no cierra. La única manera de que eso cerrara es si metés presos a los empresarios, al kiosquero de la esquina y al almacenero, los metés presos por aumentar el precio. Claro. Es un poco absurdo todo el esquema actual del gobierno. Gabriel, el tema del dólar, este valor 205, 206. Hoy en el Rosario me contaban que ya se estaba negociando a 210 y cerraron la compra, la acción de compra allí en Rosario para ver qué pasaba. Para mí es un valor muy alto, que es producto de la incertidumbre que desde el propio gobierno están generando por no avanzar en la solución de los problemas. En cuanto encaren una mejor solución de los problemas de una manera más coherente, más sensata, y se plasme eso también en este acuerdo del fondo que te digo, lo más probable es que el dólar baje. No tiene por qué seguir subiendo ahora, o no subiendo a estos ritmos. Yo diría que el dólar blue es un dólar bastante alto que debería bajar en el tiempo, pero nuevamente necesitamos una coherencia que hoy el gobierno no está evidenciando, ¿no? Es decir, lo que siempre ocurre es pura y netamente especulativo, ¿no? Si el gobierno pierde por muy poco... Especulativo. Yo diría que no es un tema especulativo. El que compra y pone pesos tiene miedo, tiene temor de que las cosas acá se vayan de madre, que podría ocurrir si el gobierno hace las cosas mal. Y bueno, está incubando un rodrigazo, un fogonazo inflacionario y una situación caótica. Entonces, el que tiene miedo compra dólares, pero no porque está especulando. Alguno especulará, por supuesto. Pero cuando alguien pone el pecho, es decir, pone pesos para comprar dólares a estos valores, es porque tiene miedo. Y bueno, es el gobierno el encargado de proveer ese bien público que es la coherencia macroeconómica, que dé justamente una tranquilidad que haga que la gente no tenga que pensar en comprar dólares. Pero bueno, el gobierno hasta ahora ha fracasado en sus intentos. Claro, ahora yo lo que pensaba que, claro, nosotros pensamos muchas veces que nuestra única manera de ahorrar, estoy hablando de la gente de clase media baja, digamos, clase media, que dice, bueno, entonces voy y compro un poquito de dólares porque nuestra capacidad de ahorro se vio liquidada.
Entonces lo que hacemos es, digo, bueno, a ver, me compro $100 a ver si puedo por lo menos tener un poco de... Una reserva por las dudas. Claro, por las dudas, pero ya sabemos que es hambre, digamos, hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Vamos a ver, vos se supone, te comprabas dólares a 60 pesos, que ya había sido muy devaluado al final de la gestión de Macri cuando empezó Alberto Fernández, y parecía un dólar caro, pero hoy vale 200, entonces hiciste bien si compraste dólares. Después en un momento vas a hacer mal, vas a perder, pero más allá de ganar o perder, vos comprás dólares porque es una moneda que vos sabés que conserva su valor adquisitivo, por más que tenga sobresaltos y a veces puedas perder. En cambio el peso, sabés que siempre perdés. O tenés mucho riesgo de perder. Entonces la gente balancea en forma global, balancea sus tenencias de pesos y dólares. Y en general en la sociedad argentina cuando ahorra más en dólares y un poco en pesos. Por eso cada vez que el Banco Central emite pesos, y esos pesos van como depósitos a los bancos, una parte se quiere quedar como depósitos y otra parte quiere comprar dólares. Como el Banco Central no le da dólares o le da muy poco, el precio del dólar aumenta. Claro. Y ese es el balanceo que existe en Argentina. En un país que inspira poca confianza, cada vez que emitís es un pasaporte seguro al aumento del dólar. Por decirte una cosa, aproximadamente en estos 2 años, la cantidad de dinero total, lo que se llama depósitos más billetes y moneda, aumentó 170%, y el dólar blue también aumentó 170%. Van de la mano. Claro, entonces, claro. Cada vez que emitís dinero es, por un lado, una presión fuerte para el dólar blue y, por otro lado, una presión fuerte a la inflación. Y bueno, y hoy estamos en ese esquema y hasta que no hagamos algo diferente vamos a seguir en ese esquema, ¿no? Sí, obviamente, y toda la gente que ha tenido un poquito de ahorro en dólares, que ha podido comprar en su momento, también lo tuvo que cambiar para poder pagar todo el caos que fueron estos 2 años, lamentablemente por el tema de la pandemia y por el tema de la incapacidad de ahorro, de pagar tarjeta, de pagar alquiler atrasado, de pagar expensas atrasadas. Ahora, ¿vos creés, Gabriel, a propósito de eso que dice Andrea, y como dice Martín Guzmán, el ministro de Economía, a pesar de lo que está pasando, a pesar del dólar blue y demás, el gobierno no está previendo devaluar? ¿Vos les creés? Bueno, es una pulseada muy compleja. Yo creo que si ellos hacen las cosas bien, se puede evitar una maxi devaluación y pueden acordar con el Fondo Monetario no hacer una devaluación alta en estos momentos de una inflación tan alta, pero es un debate porque si el gobierno no logra inspirar suficiente credibilidad, ya sea que el programa no resulte del todo creíble o no sea creíble ellos como gobierno que lo van a cumplir bien, y bueno, entonces la brecha va a bajar poco y no se puede convivir con brechas tan altas. El Banco Central nunca va a poder comprar muchas reservas con estas brechas. Como en el acuerdo con el fondo va a haber objetivos de aumento de reservas, el gobierno va a tener que tener una estrategia clara de decir cómo piensa aumentar las reservas y cómo piensa ir bajando la brecha de una manera importante hasta que sea una brecha, digamos, del 20-30%, que no sea tan disruptiva en la economía. Estamos lejos de eso, así que es un debate abierto. Es un debate abierto que puede haber posiciones a favor y en contra en las dos partes. En el gobierno, algunos pueden querer devaluar, otros no. En el Fondo Monetario, algunos pueden querer devaluar, otros no. No es una discusión muy ideológica, es una cuestión de decir qué es lo que va a funcionar mejor. Y no lo sabemos. Lógicamente, con una brecha tan alta, hay expectativas de devaluación. Y además que el gobierno estuvo devaluando el oficial al 1% mensual con inflación del 3%, lógicamente se va retrasando y eso crea más expectativas de devaluación. Una vez más está en el gobierno presentar algo coherente que pueda decirse si se necesita o no devaluación. Si la devaluación es parte de un mecanismo, puede funcionar, pero en algo muy coherente, porque si no, es crear más problemas, no los va a solucionar. Se va a trasladar rápidamente a precios y va a crear un fogonazo inflacionario innecesario. Es importante que todo se inscriba en un plan coherente y creíble, tanto en el concepto, en el contenido, como en las personas que lo van a llevar a cabo. Y tiene que tener apoyo político para que sea creíble. No podemos estar pensando que hoy se firma una cosa, mañana Cristina le parece mal y entonces se vuelve para atrás.
todas esas cosas que pasaron, o tener un ministro de Economía devaluado que no puede echar ni siquiera un subalterno porque a Cristina no le gusta, toda esa manera de actuar, si no se cambia, y bueno, siempre vamos a estar con Y la falta de grieta, credibilidad. la grieta inclusive también que no favorece, sino todo lo contrario, aunque para algunos es un gran negocio, ¿no? En el medio de una situación como la que estamos pasando. Gabriel, Sí. Muchísimas gracias por esta charla, por tomarte un ratito para nosotros. La verdad que, como siempre, sos muy didáctico y está bueno charlarlo y hablarlo también para poder entenderlo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, un abrazo. Gabriel Rubinstein, economista, hablando justamente de todo esto. Tremendo, ¿no? Porque la verdad además tienen que reducir el gasto público. Claro, Y totalmente. el gasto totalmente. público implica planes, empleados, gastos obviamente de todos los días, del Sí. Estado No, público. el panorama es para nada.